Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. A un costo superior a los 2 millones de pesos, en octubre de 1931 se da por concluida la obra arquitectónica más importante de la isla, Presidio Modelo. Su construcción marcó un antes y un después en la historia local. El 1 de febrero de 1926, Gerardo Machado coloca la primera piedra de lo que sería una flagrante violación de tratados internacionales de los que Cuba formaba parte y que prohibía la construcción de penales en islas. Pero ¿cómo influyó la construcción de Presidio Modelo en la historia local? ¿Cómo impactó más allá, o sea, en la historia nacional? Siga con nosotros. Y ya a mi lado el profesor e investigador Roberto Unge. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, siempre decimos que si la isla no existía para otra cosa, la construcción de Presidio Modelo lo ubica definitivamente en la historia nacional. Ahora, ¿cómo se ubica la construcción de Presidio Modelo? ¿En qué contexto histórico surge la construcción de este recinto carcelario? Fue durante el primer gobierno de Machado, antes de la prórroga de poderes, y fue resultado de la refundación de las cárceles de alta seguridad que había en las 6 provincias del país. Por lo tanto, este fue un megaproyecto para la época, incluso fuera del contexto donde las teorías sobre los penales recomendaban no construir este tipo de instalación, incluso con esta magnitud en islas. Sí, significaba una doble condición, no solamente el enclaustramiento por sí mismo en una instalación carcelaria, sino también la separación de la familia, todo el tema de la doble insularidad de la isla de Cuba y la isla de Pino. Por lo tanto, fue en un contexto también, digamos, donde la manera en que Machado enfrentó la situación política en un periodo de despertar de la conciencia nacional, donde ya las personas se dieron cuenta de que la república soñada por Martí, con todos y para el bien de todos, realmente había sido frustrada. Ese ideal se mantenía la república, pero no el ideal de república de José Martí, y hay una activación de movimientos revolucionarios, de movimiento obrero, estudiantil, comunista, y eso genera una situación política compleja en el país. Y este hombre siempre tenía la preocupación, yo le digo un complejo, de tener el control estricto, disciplinar el país. Y evidentemente Presidio fue una respuesta a esa filosofía política que tuvo Machado de mantener un país ordenado. Para él la prosperidad no solamente era en el orden económico, sino también en el orden de las edificaciones y sobre todo en el control sobre la dinámica social. Por eso se decía que a veces morían más personas en presidios que individuos en actos políticos, en hechos políticos, en el resto de la nación cubana. Pues él logró concentrar aquí y llevar no solamente a los presos comunes, sino también a aquellos políticos que podían entorpecer su proyección de gobierno. Incluso se dice que llegaron a la isla los primeros presos antes de que concluyera la construcción de Presidio. Sí, ya en el año 31 ya estaban aquí ya estos presos políticos que muchos de ellos antes estuvieron en la cárcel de Nueva Gerona. Pablo primero estuvo en la cárcel de Nueva Gerona, que es donde está el semiinternado Josué País. Donde está el semiinternado Josué País, que era el antiguo cuartel de caballería que se demolió en el año 1947 con el objetivo de edificar el edificio que está actualmente de la Escuela Primaria Superior Evangelina Cosío. Y evidentemente, él no pudo esperar a que concluyera ya la última de las galeras, sino que tuvo que, y incluso un grupo importante de mujeres antimachadistas también fueron trasladadas para Isla de Pino y estuvieron allí confinadas
en la cárcel de Nueva Gerona. Por lo tanto, cuando se inaugura ya plenamente presidio en el año 1931, evidentemente ya la primera acción de Machado fue ya no solamente utilizar la cárcel alternativa de Nueva Gerona, sino sobre todo darle ese sentido a la nueva cárcel de alta seguridad que él había refundado. Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 31, que es cuando concluye el proceso constructivo de presidio modelo, pero hay otra fecha importante que es el 1 de febrero del año 1926, que es cuando se pone la primera piedra. Por lo tanto, el año que viene, en febrero del año que viene, se va a conmemorar un centenario de esa acción, de esa primera piedra y que condujo a la construcción de este sistema constructivo que desde el punto de vista arquitectónico tiene tanto valor y que es importante preservar. Presidio Modelo fue utilizado una y otra vez no solamente como reclusorio para delincuentes, sino también para alejar de las grandes urbes a aquellos que tenían ideas políticas diferentes al régimen. Estoy pensando en Pablo de la Torriente Brau, Raúl Roa, Gabriel Barceló y un poco más allá también los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Profe, evidentemente la construcción de presidios fue un acontecimiento social importante para la isla. Pero ¿qué representó este vínculo entre las autoridades del penal con el pueblo? ¿Qué representó para el pueblo la construcción esta majestuosa de un recinto carcelario como este en una pequeña isla? Bueno, lo primero que hay que decir es que ciertamente fue una oportunidad para un grupo de personas, porque la mayor parte de los vigilantes de presidio eran naturales de Isla de Pino, e incluso una parte de la oficialidad que estaban destacados aquí, una gran parte de ellos se unieron matrimonialmente con personas del territorio, y eso significó también una mejora en cuanto a las construcciones, porque eran personas que tenían altos salarios y por lo tanto le mejoró las condiciones de vida a un grupo de familias. Lo otro que hay que decir es que siempre tanto Machado como Castel, que era el que estaba al frente como director de presidio, manipularon mucho a la población pinera. Y como eran momentos de escasez, a veces ellos, a partir de la propia dotación de alimentos de los presos, ellos una parte de esa la desviaban y entregaban cantinas en lo que es ahora el Palmar para la población, que tenía más dificultades desde el punto de vista económico, y con ellos creaban una imagen de progreso. Hay que decir también que cuando eran críticos los servicios médicos en el vetusto hospital de Nueva Gerona, alternativamente también se prestaban por lo menos algunos servicios importantes, sobre todo quirúrgicos y estas cuestiones. O sea, esa es la parte beneficiosa, ¿no? Y que se manipuló y que fue parte de la propaganda de aquel momento. Pero sobre todo cuando uno va a estudia la cuestión desde el punto de vista sociológico, la mayor parte de la población pinera no estaba de acuerdo con la presencia de presidio. O sea, todo el mundo vivía en un vilo de que si había una gran evasión de presos, cuáles iban a ser las consecuencias. Y en otros momentos hemos contado esta anécdota que voy a reiterar porque me parece a mí que es muy ilustrativa. Mucha gente cuando se acostaba dejaba un plato de comida y una muda de ropa por si había una estampida de ese tipo, que no fueran a entrar a la casa, que se vistieran, comieran y siguieran. O sea, realmente la gente andaba o estaba en un estado psicológico muy complejo, en el sentido de que era realmente casi imposible vivir con el miedo de que se pudiera producir un hecho como este. Posteriormente llegaron, sobre todo en los años 40, muchos intelectuales, sobre todo Eduardo Medina, que capitalizaron la lucha por desterrar presidio de aquí, porque ¿qué turismo se iba a desarrollar en un lugar donde estaba concentrado la crápula de lo peor de la sociedad de entonces? Evidentemente eso trató de manipularse políticamente y presidio se incluyó dentro de las rutas turísticas de aquella etapa, e incluso los norteamericanos que promocionaban el producto turístico pinero
promocionaban, valga la redundancia, Presidio como un lugar de mucho orden, limpieza, tranquilidad, autodisciplina, pero estaba latente el peligro de la evasión y al mismo tiempo los crímenes que todo el mundo sabía que se cometía ahí, que constantemente el cementerio municipal crecía con tumbas que nadie sabía, ya solamente tenían el número de presos, ni siquiera el nombre, ¿no? Eso se convertía realmente en un problema muy complejo en el orden sociológico. Por lo tanto, ¿de qué progreso se podía hablar en Isla de Pino mientras que estuviera un lugar como este aquí, amenazando a la gente, afectándola psicológicamente y convirtiéndose también en un obstáculo para los emprendimientos? ¿Qué inversor iba a invertir aquí, teniendo en cuenta la magnitud de la cárcel que había en este lugar? Y al mismo tiempo estaba el tema de la competencia desleal. Los oficiales, los jefes de presidio, contrataban la mano de obra gratuita, aparentemente de los presidiarios, en otros emprendimientos y empresas particulares, y se quedaban con ese dinero, siendo esto una posibilidad de empleo que tenían los pineros, y tenían que trasladarse entonces a Batabanó o a la playa de Cajío o a alguno de los pueblos de la costa sur para poder entonces hacer carbón con llana y poder venderlo, porque ni siquiera aquí había salida para el carbón. O sea, que realmente la presencia de presidio laceró a la población, solamente benefició a algunas personas, los que estaban vinculados con realmente con los vigilantes y 2 o 3 más que trabajaban aquí en las oficinas. Presidio Modelo cumplió hace apenas unos días 94 años en el corazón no solamente de nuestra geografía, sino también de nuestra historia. Y nos agrade o no, Presidio Modelo es un símbolo de la isla. Su historia abruma y deprime. No olvide que Somos Apuntes, programa histórico de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.